Buenas a todos. Mi nombre es Jorge Frankis y mi canal es George Frankis YouTube. Y como siempre le ofrecemos estudios bíblicos en contexto, porque así es como se debe estudiar la Biblia, de acuerdo a Isaías 28. Línea sobre línea, renglón sobre renglón. Perdone que estoy un poquito resfriado, pero yo creo que es necesario presentar todos estos estudios y la importancia es la calidad del estudio que le ayude a usted a crecer en las Escrituras, porque de acuerdo a Lucas 21, Mateo 24, vamos a ser llamados ante jueces y reyes en el nuevo gobierno mundial que viene y vamos a tener que dar cuenta de nuestra fe. Y por eso, regresando a Isaías 28, ahí enseña que el estudio de las Escrituras debe ser línea sobre línea, renglón sobre renglón, porque donde dice un poquito aquí, un poquito allá, eso no está en el hebreo, no tiene significado, pero sí tiene significado línea sobre línea, renglón sobre renglón. Y entonces cuando dice, donde aparentemente dice un poquito aquí, un poquito allá, lo que dice es repetición, se repite lo mismo, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Y Yahushua nos dio un ejemplo bien claro, en Lucas 4 abrió el rollo y leyó. Y así es como se debe estudiar, se lee el rollo. En muchas iglesias actualmente cogen los pastores 2 citas bíblicas y te dan un sermón de 4 horas. Bueno, el estudio de hoy es lo que Pablo dijo, sobre los títulos religiosos y por qué es importante conocer esto. Y lo vamos a ver a medida que avanzamos en 2 de Corintios, aquí en este estudio. El estudio comprende 2 de Corintios desde el capítulo 2, la cita 14, hasta la 4, 7. Y acuérdense que la Biblia va interpretándose ella misma. Y vamos a ver por qué es tan importante este estudio. Dice, 2 de Corintios 2:14, mas al Padre Celestial se le da gratitud, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yahushua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de los creyentes, ¿verdad? Manifiesta ese olor de su conocimiento. Ahora vamos a ver qué significa esto. Porque para el Padre Celestial somos grato olor de Yahushua, como ya estamos en Él. Somos grato olor de Yahushua en los que se salvan y en los que se pierden. Porque Yahushua murió por todos los hombres. Y eso es lo que está tratando de dar a entender aquí. Ahora, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, a los que no creen. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Ese es el tema de esto, sobre los títulos religiosos. Pablo amplió esto en casi 2 capítulos. Acuérdense que los capítulos lo hicieron los hombres. Estos son cartas que él escribió y los hombres hicieron los capítulos. Entonces Pablo dice aquí, ¿para qué? ¿Quién está suficiente? ¿Quién está capacitado para hacer esto? Y él explica la simpleza que hay en el Evangelio para esto. Dice, y para estas cosas, para demostrar el olor grato de Yahushua, ¿quién está capacitado o quién es suficiente? Entonces dice Pablo aquí, añade, pues no somos como la mayoría, como muchos, que medran. La palabra medran, muchas personas creen que quiere decir aumentar, disminuir. La palabra medrar quiere decir, búscala en el diccionario, la palabra medrar quiere decir crecer. Se la voy a escribir aquí. La palabra medrar, déjeme utilizar el azul. Medran. Esta palabra quiere decir que la mayoría crece. Medran, crecen. ¿De qué manera? Vamos a leerlo. Pues no somos como la mayoría, como muchos, que medran, crecen, falsificando la palabra del Padre Celestial, sino que con sinceridad, como de parte del Padre Celestial y delante de Yahushua, hablamos en Yahushua. Así que, ¿cómo hablamos nosotros? Hablamos en Yahushua. ¿Por qué Pablo va llegando, quiere ir hasta la raíz de este problema? Y ahora lo vamos a ver. Él dice primero, ¿quién está capacitado para predicar ese olor de Yahushua? Para predicar el evangelio de él. Entonces dice que la gran mayoría medra, crece, falsificando la palabra del Padre Celestial. Sí, dice,
Pero no somos como la mayoría que lo hace, crecen falsificando la palabra, sino que nosotros con sinceridad, como parte del Padre y delante de Yahushua, hablamos en Yahushua. Entonces aquí está en el capítulo 3, todo está en el contexto, vemos cuál es lo que Pablo quiere llegar a la raíz del problema y alertarnos a nosotros qué produce este problema. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Escuchen esto, es una pregunta. ¿Comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Así que Pablo está diciendo, hay gente que quiere que nosotros le demos carta de recomendación. Estos son los títulos religiosos. Esto es lo que hoy en día sería expedido por una universidad que te acredita como pastor. Y entonces ya tienes ese título, eres pastor. Pero vamos a ver lo que producen esos títulos y por qué Pablo los critica tan fuertemente en estos capítulos de 2 de Corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Por qué él dice esto? Porque este fue el sistema que tenía el judaísmo y lo tienen todas las religiones falsas. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces dice aquí Pablo, aquí lo aclara, la siguiente cita lo aclara. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está, sencillito. Usted quiere saber quién es un ministro, que la palabra ministro no es una palabra grande, es una palabra que quiere decir siervo. Aquí le ponen ministro y ponen a la gente por ahí arriba. La palabra ministro quiere decir siervo. Y la palabra presbútero quiere decir anciano. Esos fueron los dos títulos que verdaderamente fueron aprobados, porque Yahushua en San Juan 9 y San Juan 10 dijo que él era el pastor verdadero, que los demás son asalariados, y ahí desestimó por completo a los líderes. Vamos a continuar para que usted vea. Esto es una crítica fuerte a un sistema de títulos que lo que crea es un sistema jerárquico para controlar a los hombres. Continuamos, dice, nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Usted quiere saber cuál es su título religioso? Aquella persona que ha conocido el Evangelio por medio de su prédica. Ese es su título religioso. Eso es lo que Pablo dice aquí. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Yahushua, expedidas por nosotros, escrita no con tinta. La gente quiere, yo he visto gente que le dicen pastor y la ropa explota. Quieren que le digan pastor. Siendo manifiesto que sois cartas de Yahushua, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Padre Celestial, vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es una crítica fuerte a los títulos religiosos, que lo que crean es un sistema jerárquico de dominación. Por eso es que la iglesia está en la condición que está, y por eso hoy en día, por eso tenemos tantas organizaciones religiosas que controlan a tantos feligreses, como dice Isaías 28. Dice, la flor caduca, de ese dice el valle fértil de los aturdidos del vino. La gran mayoría está en ese valle fértil de los aturdidos del vino, y esos aturdidos del vino son esos falsos pastores con títulos religiosos, de acuerdo a Isaías 28. Entonces aquí vemos, dice, siendo manifiesto que soy carta de Yahushua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Padre Celestial vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta crítica es tan fuerte y, sin embargo, la iglesia hasta el día de hoy no la escucha, no la puede leer. Y dice aquí Pablo, y tal confianza tenemos mediante Yahushua para con el Padre Celestial. La única confianza nuestra no es porque fuimos a una universidad y podemos decir, yo soy pastor. Acuérdense que en San Juan 9 y 10, que es necesario estudiarlo con esto, dice que el que no entra por la puerta, porque el que abre la puerta es Yahushua, el que no entra por la puerta de ese templo en el cielo es ladrón y salteador. El que no entra a través de una relación con Yahushua, sino que se quiere hacer líder religioso y va a una institución y se hace pastor, es ladrón y salteador. Y Yahushua dice que él es el pastor verdadero, que los demás son asalariados, y el que recibe dinero por predicar la palabra es un asalariado, y tiene una fuerte crítica en San Juan 9 y 10. Entonces aquí vemos que dice,
Pablo, y tal confianza tenemos mediante Yahushua para con el Padre Celestial. La confianza es porque somos escritos de qué manera, no con tinta, en el corazón. Por la prédica tuya, el que se convierte, ese es tu título religioso. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. El hacerte competente por ti mismo es cuando vas a una universidad y recibes ese título de pastor y después te hacen maestro en divinidad y esto y lo otro. Y Pablo aquí lo critica fuertemente, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Padre Celestial. La competencia viene de Él, que es el que da los dones de acuerdo a todas las cartas de Pablo, ahí están explícitas esos dones a través de todas las cartas. Y el don de pastor, eso no existe. Los dos títulos aprobados para los hombres, el mismo Pablo, que era el mejor teólogo que se puede ver aquí en las Escrituras, él se llamaba diáconos, siervo. Y la otra palabra es presbútero o anciano, que esos son los dos títulos aprobados para los hombres. Pero el título pastor en ningún lugar aparece, sino que lo introdujeron y no existe. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Padre Celestial, el cual asimismo nos hizo ministros, diáconos. El Padre Celestial nos ha hecho a nosotros diáconos, esa es la palabra, diáconos. La gente ve en la palabra ministro como una gran cosa, pero en el original, en el griego, esa palabra es la palabra diáconos, el cual nos hizo diáconos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿De qué está hablando aquí? ¿A qué se refiere esa letra? Está hablando de la letra escrita, ¿dónde? En el corazón. Seguimos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? En Hebreos 8 y Hebreos 10 se explica cuál es el nuevo pacto. En el nuevo pacto la ley va a ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. El corazón del que habla no es este. Esto es solo la bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo. Está hablando de la pituitaria, está hablando de la mente, que es la que recibe el conocimiento. Dice, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿A qué se está refiriendo esto? Acuérdense que cuando Moisés se le dio la ley, él fue a verse con el Padre Celestial, y cuando él salía, su rostro brillaba. Y el Padre Celestial no le dijo, Moisés, tápate la cara. Él lo hizo para que los hijos de Israel no vieran esa brillantez. Y aquí hay una alegoría de lo que significan los títulos religiosos. Los títulos religiosos no dejan ver la gloria de Yahushua. Moisés se puso un velo por su propio pensamiento. En ningún momento usted lea, el Padre Celestial le dijo, Moisés, tápate el rostro para que no vean esa brillantez que se está pasando de mí hacia ti. Lo hizo Moisés de su propia voluntad. Y aquí Pablo está explicando que el título religioso pone un velo que no deja ver la gloria verdadera que es la de Yahushua. Y entonces la gente empieza a ver a esos grandes hombres, Billy Graham, al otro pastor, porque estuvo en la universidad y es ministro y tienes maestro de divinidad, es PhD y todas esas cosas. Vamos a leerlo. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu o el diaconado del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esto es una crítica, amado. Una crítica a los títulos religiosos que crean un sistema jerárquico a los que la gente cree que tienen que someterse. Cuando el único pastor que existe es Yahushua. Continuamos.
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, es el ministerio de Yahushua. El ministerio de Moisés era de condenación. El de Yahushua, en cierto modo, el de Yahushua es de justificación, porque ya la muerte verdadera, ya no se necesita el sacrificio de animales. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque la gloria es de quién, es de Yahushua, no es de ningún hombre. Por eso es que al principio dice Pablo, ¿somos competentes? No, somos competentes por el Padre Celestial, no por nosotros mismos, porque yo fui una institución y ahora tengo grados de religiosos. Continuamos, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es Yahushua. El ministerio de Moisés fue un ministerio temporal. El verdadero pastor es Yahushua. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Cuál es la franqueza que usamos? Ya Pablo explicó que tenemos que ser como en la cita 17 del capítulo 2, con sinceridad. La sinceridad es que nosotros no somos ningún pastor, porque Yahushua dijo en San Juan 9 y 10 que Él es el pastor verdadero. Y esto es un absoluto. Él es el pastor verdadero, los otros son falsos, los otros son asalariados. Y por eso es que el título religioso crea ese sistema jerárquico. Dice, así, y no como Moisés, escucha, aquí está la crítica, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Nadie le dijo a Moisés que pusiera un velo sobre su rostro. Él lo hizo de su solo pensamiento. Y sin embargo, ¿cuál es lo que logra? Lo que logra es que no se vea la gloria verdadera, que es la del Padre Celestial. Porque lo que se reflejaba en Moisés era la gloria del Padre Celestial, no era la de él. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, Moisés se ponía para que no le vieran su rostro a él. ¿Pero qué estaba haciendo? No dejaba ver la gloria del Padre Celestial. Continuamos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Yahushua es quitado. Entonces, esa carta de recomendación, ¿tenemos necesidad de carta de recomendación? No. Y eso es lo que la iglesia hasta el día de hoy ha hecho para poder instalar ese sistema jerárquico, para controlar, y por eso existen todas las religiones en las que existen lo que Isaías 28 dice, él llama el valle fértil de los aturdidos del vino. Continuamos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yahushua es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Yahushua o a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Este corazón de acá, el entendimiento, está embotado al entendimiento. Ese es el corazón que habla, no este. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla de este, habla del que está aquí. Hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Padre Celestial, el velo se quita. Cuando tú ves esa gente que se hacen llamar pastores, se hacen llamar líderes religiosos, hay un velo que no les deja ver la realidad, que el verdadero pastor está en San Juan 9 y 10. Yo soy el pastor verdadero, dijo Yahushua. Los demás son asalariados y son falsos, porque Él es el verdadero. Y dice Isaías 28 también que hay un solo pastor y un solo redil. No hay un redil con muchos pastores. Esto es una crítica fuerte contra el titulaje religioso que crea un sistema jerárquico. Escuche esto. Porque el Padre Celestial es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Padre Celestial, ahí hay libertad. Por eso es que yo he visto en la iglesia adventista cuando alguien, y en muchas iglesias, los testigos de Jehová, cualquier iglesia que protestan, los botan de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema jerárquico y ya no hay libertad. Donde el Espíritu del Padre está, ahí está la libertad. Yo recientemente estuve estudiando con una persona que cuando expresé algo me dijo, no, aquí no digas eso. Ya yo entendí que ya el Espíritu del Padre no está ahí. Yo no asisto a lugares donde se me prohíba hablar. No asisto a lugares donde se le prohíba hablar a otra persona tampoco. Cuando existe eso, el Espíritu del Padre no está allí porque no es el que está Satanás. Vamos a leerlo, dice.
Porque el Padre Celestial es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Padre Celestial, allí hay libertad. Por tanto, escuchen esto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no con un velo, no con un título religioso, no con una carta de recomendación, como en un espejo la gloria del Padre, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Padre Celestial, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Padre Celestial. El Padre Celestial es el que nos da la capacidad, como dice Pablo, dice, somos competentes por el Padre Celestial, no por las universidades ni las instituciones diabólicas que han creado las religiones. Fíjense cómo continúa el contexto. Capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este diaconado, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El diaconado, el ministerio que tenemos es por la misericordia del Padre Celestial, no porque fuimos a una institución religiosa a recibirlo. Y como dice la cita 1 del capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para nosotros, para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Antes bien, renunciamos al oculto. Esto es oculto, de ir a una institución a sacarte tu título para después venir, no, yo soy pastor. Eso son cosas falsas. No es sincero esto, porque la única forma es lo que estableció Yahushua, porque Él es el que establece el sistema de adoración, porque Él es el Rey. Y Él dijo en San Juan 9, hay que entrar por la puerta y que el asalariado es un asalariado y que Él es el único pastor. Continuamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Porque si el Padre dice, no te hagas títulos, ¿comenzamos a recomendarnos? No. Los títulos religiosos no. Dice, los que se convierten a ti a través de tu prédica, esos son tus títulos religiosos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Padre Celestial, sino por la manifestación de la verdad, manifestando la verdad, predicando la verdad. Nos recomendamos de esa manera, no yendo a una institución religiosa a obtener un título para después crearme yo y decir yo soy mejor que ustedes porque yo soy un pastor, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Padre Celestial. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yahushua, la cual es la imagen del Padre Celestial. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El título religioso te predica a ti. Por eso es que la persona viene, oh, ahí viene ese gran hombre, ese Billy Graham, ese gran pastor, ese gran predicador que está graduado de la universidad aquí y de allá y de Harvard y de aquí y de allá. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahushua como el Padre Celestial y a nosotros como vuestros siervos, diáconos por amor de Yahushua. Porque el Padre Celestial que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La gloria es para Él, amado. Cuando un pastor viene, no, yo soy pastor y quieren hacerse reverendo y todas esas cosas, que el Salmo dice que reverendo es el nombre del Padre Celestial. Lo que está haciendo es quiere coger la gloria para Él. Él quiere coger una posición que no le pertenece. Porque el Padre que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, no los pastores, para iluminación del conocimiento de la gloria del Padre en la faz de Yahushua. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que es Yahushua, para que la excelencia del poder sea del Padre Celestial y no de nosotros. Amado, esto es una crítica a esos títulos, a esos grandes pastores, como también le llama Isaías 28, el valle fértil de los aturdidos del vino, y le dice a los líderes religiosos, la flor caduca de los ebrios de Efraín. Efraín, léase como el Padre Celestial habla de la tribu de Efraín en el libro de Osea, como Efraín representa a los líderes religiosos y cómo el Padre Celestial los vomita. Dice, Efraín se ha vuelto a los ídolos, dejarlos solos. Y cómo Efraín dice que se cree mejor que sus hermanos.
Y esto es la crítica de Pablo aquí contra esto. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea del Padre Celestial y no de nosotros. La excelencia es de Él, del Yahushua, del Padre y del Hijo, y no de nosotros, de ningún pastor y de ningún reverendo y de ningún título. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entonces la excelencia de quién es del Padre Celestial, no de nosotros. Estimado, este libro, estos capítulos en Corintios son una crítica fuerte para que se le dio a la iglesia hace siglos. Sin embargo, la iglesia no está interesada, solo le interesa ese sistema jerárquico que ha implementado, que en estos tiempos del fin va a hacer su trabajo más corrupto de poder controlar a las grandes multitudes, que en el libro de Isaías dice, Isaías 28, el valle fértil de los aturdidos del vino, es un valle fértil. Estudia y usted verá que nosotros tenemos un estudio en este canal sobre eso también. Y el remanente es un remanente pequeño, es un grupito pequeño que dice que su pastor es Yahushua. Sin embargo, el valle fértil de los aturdidos del vino tiene esa flor caduca y seguía por esos grandes líderes que tienen títulos y que Pablo dijo que no tienen ningún valor. Espero que este estudio haya sido de su agrado y si tiene algún comentario, por favor, compártalo con nosotros. Si no está de acuerdo, diga por qué. Y estamos también abiertos a cualquier debate, en una forma correcta, decentemente y en orden, como dice la Escritura. Le doy gratitud por atender a nuestro video. Que el Padre Celestial le bendiga. Maranatha.